Hoy por hoy. José Luis Sastre. El dembow lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca viste una joya tan pura. Y esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con Honduras. Demasiadas noches de travesura. Con Honduras. Querida Inés Hernán, buenos días. Hola, querido JL Sastre. La sección ¿Qué necesidad?, en la que cada semana Inés Hernán nos explica la necesidad de algunas cosas que muchas veces damos por descontado que tienen que ser así, que necesitamos en nuestra sociedad. Pero bueno, oye, igual no, o igual conviene enfatizarlo, o hoy no es tanto una institución. Hemos hablado, por ejemplo, de los sindicatos, de cuestiones que necesita nuestro estado del bienestar, pero hoy te apetecía hablar de algo que no es una institución, sino que es como una entidad, es otra cosa, la meritocracia. Correcto. Ay, caramba. Ay, caramba. Es algo que efectivamente está absolutamente integrado y es endémico social, porque cuántas veces hemos vinculado el triunfo personal a lo económico. Pues yo creo que todo el mundo en un momento de sus vidas, aparte en una sociedad altamente trabajocentrista como la que vivimos, en la que nos presentamos o se presentan a nosotros como, pues yo soy José Luis Sastre, periodista, ¿no? O sea, no eres José Luis Sastre, buena persona. Pues es altamente llamativo, ¿no? Cómo efectivamente el sistema capitalista neoliberal ha conseguido que, bueno, pues todo el rato circunvalemos sobre esta idea en la que el triunfo es económico, no es racional, no es afectivo, y la narrativa colectiva esté estrechamente vinculada a esto. De forma tal que hay una parte en la que la desigualdad queda absolutamente justificada, y en el caso de que efectivamente no logres ciertos ítems en tu vida es porque te has esforzado menos. Sin embargo, pues si has salido de un garaje, que parece que en España tendríamos que construir más, pues es que, claro, pues esto es gracias al triunfo de lo que todo el mundo podría conseguir. Hay algo que es tremendamente injusto, y es que son las personas que acumulan millones, capital de millones de euros que equivaldrían a lo que podría tener toda una población de un continente prácticamente, ¿no? Y hay algo que no se habla en muchas ocasiones, y no solamente desde una perspectiva de clase, sino que son las barreras pues étnicas, de género, cuestiones como la diversidad funcional que te pueden afectar evidentemente simplemente para tu desarrollo personal. Que no solo el dinero, es decir, lo asociamos al dinero, pero no solo el dinero, y además pasa en muchos ámbitos. Mira, permíteme poner como ejemplo del ámbito educativo el testimonio de estos dos estudiantes. Necesito un 10,50 y pico, y es para Bellas Artes. Muy nerviosa. En este caso no me hace falta nota porque ya estoy aceptado en la privada, pero vamos a hacerlo bien hoy. No quiero que caigamos en ninguna simplificación, pero desde luego esto ilustra algo, ¿no? Hombre, absolutamente, claro que lo ilustra, evidentemente. Ahora mismo tenemos, o sea, no es solamente una carencia en torno a lo educativo, que también, sino que afecta, como tú bien mencionabas al principio, de forma sistémica a todo. O sea, es decir, si tú provienes de una familia con menos recursos, el ascensor social no existe. O sea, quiero decirte, es muy improbable que a lo mejor pues los chavales de la Cañada Real tengan acceso en igualdad de condiciones a la educación a la que yo he podido tener acceso siendo de una familia de clase media. ¿Me explico? Y entonces todo esto, al final, en la narrativa colectiva de no, te tienes que esforzar, así llegarás más lejos, pues hay un momento en el que ya se está diluyendo, se está desvaneciendo, y también estoy bastante agradecida y bastante impresionada a mi generación y las posteriores, que creo que son bastante conscientes de esto y de pues que cada vez somos más personas empresa, nos estamos autoexplotando más, y bueno, al final tampoco podemos dar la espalda a esta cuestión. Sí. Mira, uno de los sectores que se suele poner siempre como ejemplo de que necesitas tener una cierta base social, una familia que te ayude, dedicar mucho tiempo a los estudios, es el sector de la judicatura, ¿no? Nos llamó la atención hace un tiempo un alegato que hizo Íñigo Errejón en la tribuna del Congreso. Yo claro que creo que hace falta una reforma del Poder Judicial, pero que tiene que ir a la raíz de la cuestión. Hoy hemos hablado muchísimo de cómo se designan los vocales. Yo me quiero ocupar también de una cuestión de la que nunca se habla. ¿De dónde provienen los vocales? ¿Y de dónde provienen quienes pueden acceder a la carrera judicial? ¿Qué familia puede permitirse 10 años de estudios sin becas, sin cobrar ni un euro porque sus estudios son de dedicación exclusiva, gastando miles de euros en preparadores y en temarios? Pues muy pocas. Y casi siempre, tranquilos, algunas de las suyas seguro que sí.
Pues muy pocas, y casi siempre entonces de los mismos entornos. Y ese sesgo marca de forma definitiva el carácter de la justicia española, que en ese caso se parece muy poco a la sociedad real. Solo cuando se parezca del todo, el sistema del sorteo será un sistema plenamente democrático. Carlos Viaderes, magistrado, nos está escuchando en nuestra emisora en Málaga. Hola, Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuando escuchaste esta intervención de Rejón, sé que escribiste en redes, ¿cuál fue tu tesis? ¿Es así? Es decir, bueno, porque visto desde fuera he de decirte que objetivamente así lo parece, ¿no? Aquella persona solo que tenga una base suficiente como para poder dedicar el tiempo suficiente para estudiar, llegará a juez. A ver, yo lo que dijo Íñigo Rejón estoy de acuerdo en cierta medida. Como todo el mundo sabrá, para poder aprobar una posición tipo judicatura o cualquier otro tipo de oposición tipo A1, como puede ser abogacía del Estado, inspección de Hacienda, inspección de Trabajo, etcétera, requiere de media unos 4 o 5 años una vez has acabado la carrera universitaria, que a su vez son otros 4 o 5 años. Efectivamente, se puede hacer trabajando, pero es mucho más difícil, mucho más complicado, porque requiere una dedicación exclusiva y total, ¿no? Porque memorizar de esas maneras para cantar los temas, pues requiere un esfuerzo, hercúleo, ya haciéndolo sin trabajar, con lo cual ya trabajando yo no me quiero imaginar haber hecho lo que yo hice, además trabajando. Eso implica que efectivamente, si tú eres una persona que vas a estar de media 4 o 5 años metido en un cuarto, no solo no es que no vas a ganar dinero, sino que además te tienen que mantener, tienen que pagarte todos los gastos que tú tienes, además de preparador y además de temarios, que es lo que decía Rejón. Con lo cual, efectivamente, sí que es cierto que no todo el mundo puede acceder a este tipo de oposiciones, pero es que eso es una realidad de perogrullo. Eso es así. No todas las familias pueden permitirse eso. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es que este tema se ha utilizado muchísimo para atacar a la judicatura, además en exclusiva. Parece que ningún otro colectivo de altas oposiciones, digamos, está afectada por este mal, digamos. Todas las demás oposiciones que acabo de mencionar les pasa exactamente lo mismo, pero parece que a los demás no les preocupa. Es verdad que los jueces tenemos mucha más presencia mediática y tenemos a lo mejor un gran poder sobre la vida de las personas, pero otros muchísimos altos funcionarios también lo tienen. Pero parece que este argumento se utiliza en exclusiva en contra de los jueces. Y además siempre se utiliza para una misma finalidad, que es atacarnos como si tuviésemos un sesgo ideológico por este tema. Entonces yo creo que una cosa no quita la otra. Es verdad que se tarda mucho en sacar las oposiciones y eso impide que muchísimas familias puedan acceder a la judicatura, pero por otra parte ello no implica necesariamente ese sesgo ideológico que se nos achaca siempre de conservadurismo, de familias súper adineradas, etcétera. Porque además una cosa es cierta, y es que la extracción social de los jueces, hay un poco de todo, pero desde luego lo que te puedo decir es que grandes fortunas nunca se van a meter en la judicatura. ¿Por qué? Porque el trabajo de juez y donde te van a mandar una vez que apruebes nunca va a ser una cosa que una persona de una familia de muchísimo dinero va a querer ir. Es decir, yo cuando aprobé me mandaron, pues estuve en Melilla 5 años y no he podido volver a Madrid hasta de los 35 años. Pero es que te pueden mandar al Hierro, te pueden mandar a un pueblo de Soria, te pueden mandar a un pueblo de Badajoz a pues hacer un trabajo muy duro, con buenas guardias muy duras, con un sueldo pues que la gente se cree que ganamos grandes fortunas. No es así. Cualquiera que conozca la judicatura desde dentro sabe que no ganamos mucho más de lo que ganan ciertas policías locales, etcétera. Entonces, no creo que una persona de una gran saga de fortunas se vaya a meter, desde luego, en la judicatura. Espera, Carlos, para un poco, que nos has contado, has puesto tantas cosas encima de la mesa que no sé por dónde empezar. A ver, Inés, ¿por dónde empiezas tú? Pues mira, Carlos, yo lo primero, agradecerte que estés con nosotros. También coincido, yo estudié además la carrera de Derecho en la Complutense y coincido contigo porque tuve profesores de la judicatura en la que verdaderamente yo sí que me sentía identificada con algunos de esos profesores, no solamente a un nivel político ideológico, sino lo que yo creo que ellos encarnaban. Pero lo cierto y verdad es que no sé si con esta consideración a lo mejor daríamos más oportunidades con un sistema alternativo de oposición o de acceso a al empleo público distinto al actual, por lo menos en este tipo de carreras A1 como tú estás mencionando, para precisamente dar la oportunidad a aquellas economías que efectivamente no se puedan permitir preparadores que a lo mejor rondan de promedio pues los 150, 200 euros al mes y, por supuesto, la manutención de esa persona durante un promedio, como tú bien has mencionado, de 3-4 años. ¿Qué opinas de esto? ¿Habría una alternativa posible a medio plazo y que fuese factible para poder desarrollar unas oposiciones? Sí, sí lo creo. Lo que pasa es que también nuevamente se mezclan intereses para mí espurios. Es decir, sí creo que podría hacerse unos sistemas alternativos. Por ejemplo, en Alemania el sistema de acceso a la judicatura es un acceso como parecido al MIR de España, ¿no? Que haces un MIR, todos los juristas hacen MIR jurídico y entonces luego, dependiendo de tu nota, pues eliges fiscal, juez, notario, abogado del Estado o abogado ejerciente.
que pues te requiere un año de preparación, como son los médicos, y luego ya pues te vas especializando, haces, digamos, unas prácticas tuteladas, supervisado, etcétera. ¿Qué ocurre? El sistema que tenemos actualmente vigente es un sistema para mí muy objetivo. Es decir, que aunque sí que pueda haber ese cierto sesgo porque ciertas familias no pueden acceder, lo que desde luego no hay es enchufismo. Que eso es un tema que a mí me duele muchísimo. Muchas veces se utiliza... Un hijo de un juez no lo tiene más fácil que... No lo tiene. Mira, en mi familia no hay ni un solo juez, ni uno. Pero vamos, como en mi familia, ninguno. Ahí tienes las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial que publican en cada promoción. Tú cuando apruebas la oposición, en Barcelona, que es donde está la Escuela Judicial, te pasan una encuesta y tienes que rellenar una serie de ítems. Y una de ellas es si eres hijo de juez. Hay hijos de jueces, pero en mi promoción era un 5%. Un 5% es una correlación. Sin embargo, hijos de catedráticos hay un huevo, ¿verdad? Hijos de catedráticos, pues no sabría decirte. Eso no lo preguntan en la encuesta. Los García Enterría, los Iturmendis, todos estos, hay varios, de hecho. Bueno, habrá varios, pero yo te puedo decir que mi promoción éramos 204 y había una amalgama de profesiones brutales. O sea, por ejemplo, de mis amigas más cercanas, pues es que son hijos de todo. O sea, desde profesores, mi madre es profesora de secundaria, médicos también. O sea, yo te digo que la composición del tribunal es de tal naturaleza y el sistema es de tal naturaleza que el enchufismo de verdad es que es prácticamente imposible. Hay, Carlos, una de las cosas que has dicho antes de no busquen hijos de grandes fortunas aquí siendo jueces porque no hay. Vale, te lo voy a preguntar al revés. ¿Y cuántos hijos de familias sin apenas recursos llegan a juez? Pocas, lo he dicho. Pocas, pero las hay, pero pocas. ¿Y cómo puede ser que eso no tenga una traducción en un sesgo ideológico? Es decir, si la mayor parte de los jueces, que yo creo que, por cierto, dijiste antes también que se fija mucho la gente en los jueces por el poder que tenemos. Yo creo que si la gente se fija en los jueces es porque sois vosotros los que impartís justicia. Y de ahí la imparcialidad que se pide, que se reclama un juez. Pero todo yo creo que tiene un sesgo ideológico, incluso también la interpretación de la ley. De ahí la importancia que este tema pues esté hoy saludablemente, aquí encima de la mesa y que podamos hablar de ello. Para llegar a alguna conclusión, quizá ninguna, pero ¿no te parece innegable que si la mayor parte de quien puede permitirse llegar, hablamos ahora de juez, pero efectivamente también hablemos de otras profesiones, es de clase media o clase media alta o clase media suficiente, con suficientes recursos como para poder permitirse a la oposición, eso va a tener una traducción en el sesgo ideológico y en la justicia que se imparta? Pues mira, no lo creo, porque además eso es para mí simplificar. Familias con menos recursos izquierda, que es al final de lo que se trata todo este tema, familias con más recursos derecha. No tiene por qué ser así necesariamente, y yo te puedo decir que en mi promoción, que es la gente que yo más conozco, hay absolutamente de todo. ¿Qué pasa? Para mí el problema, que además lo mencioné Rejón, pero lo deja a un lado, es que el ciudadano de a pie percibe la justicia como politizada, pero no tanto por este sesgo ideológico que se trata de hacer ver, sino por cómo se eligen los vocales del Consejo General Judicial, que son a su vez los que eligen a los presidentes de todos los órganos colegiados y todos los magistrados del Tribunal Supremo. Al ser los políticos los que eligen todos los vocales del Consejo y ser estos a su vez los que eligen a las cabezas, a la cúpula judicial, la gente rápidamente va a decir esto ha pasado porque quien ha puesto la sentencia fue elegido por vocales a propuesta del PP, a propuesta del PSOE, que lo hemos visto hace poco con una sentencia que leía que decían, no, el voto particular era de los que fueron elegidos a propuesta del PSOE y sin embargo los votos a favor han sido los que fueron, con lo de los seres de Andalucía fue. Sí. Y claro, digo, pero, o sea, qué horror. O sea, es que aunque la sentencia sea impecable técnicamente, aunque la sentencia sea absolutamente perfecta desde un punto de vista técnico, todo el mundo la va a ver politizada por la manera en la que han sido elegidos esos magistrados. ¿Sabes qué dicen los que defienden este modelo de elección? Que si se deja que los jueces elijan a los jueces, serán todos conservadores siempre. Claro, pero es que eso no es así. Claro, es que eso es ¿Y quién una lo garantiza manera... que no vaya a ser así? Bueno, vamos a ver la pluralidad que hay en la carrera judicial. Es que lo que no puede ser es que el poder que controla al otro poder lo elija el primer poder. O sea, no es normal que el poder judicial, que sé que controla el poder ejecutivo, y el poder legislativo, el poder ejecutivo concretamente, sea el poder ejecutivo el que elige. Es como si tú puedes elegir el policía que te va a detener a ti. Es que no puede ser que el poder que controla a otro lo elija. No tiene ningún sentido, es un vicio del sistema. Aparte del vicio del sistema que estás comentando, Carlos, mira, esto nos está llevando a lo mejor a la necesidad de explicar a lo mejor en otra fórmula a futuro, desde luego, cómo se
constituyen o qué ocurre cuando tú cometes un delito, para que también la gente entienda, según el tipo de delito, si es por la vía civil, por la vía penal. Bueno, efectivamente tú tienes un juez de instrucción, otro juez que efectivamente luego después es el que te pone a ti la sentencia, para precisamente dividir, ¿no? O purgar un poco, efectivamente, bueno, pues posibles politizaciones o posibles Sí, que la propia justicia vicios. establece varios filtros, ¿no? Correcto, efectivamente. Pero dicho lo cual, y un poco desde tu perspectiva, que también es un gran termómetro social, yo creo, Carlos, ¿crees que efectivamente hay un sistema meritocrático en la igualdad de oportunidades en España? En general, En general. creo que es un sistema en que, en general, la mayor parte de las personas tienen posibilidades de progresar, pero que desde luego hay gente que no tiene esas posibilidades. Eso es así, o sea, negar eso es negar absolutamente la realidad y la evidencia. A uno con lo que comentaba antes José Luis, efectivamente el sistema de acceso es de tal naturaleza que muy poca gente, bueno, poca gente no, pero no todo el mundo puede Sí. acceder. Yo sí abogaría por un sistema diferente en el que no te exigiese esa cantidad de años, o un sistema de becas que, por ejemplo, este año se ha instaurado, que me parece una idea fantástica. Meritocracia existe. Yo en la facultad, yo estudié la Complutense como tú, yo hice Derecho y ADE, y en mi clase había un poco de todo, la verdad. O sea, de hecho, una compañera mía, muy amiga, que es fiscal ahora, era de una familia pues súper humilde. Madre ama de casa, padre, pues bueno, no recuerdo exactamente, pero algo, repartidor de correo, algo por el estilo, y bueno, y es fiscal. O una compañera mía de Melilla también, fiscal, y también de una familia, era la primera universitaria de su casa. O sea, hay casos de ascensor social. No sé quién de los dos ha mencionado antes como que el ascensor social no existe. Yo creo que sí que existe. Y creo que la meritocracia en España, en cierta medida, sí funciona. Por supuesto, hay casos en los que no, y Claro, a esos sí, casos la hay que cosa- estar. Lo hemos centrado también por tu perfil, lo hemos centrado mucho en la judicatura, pero queremos que se entienda, que la reflexión la queremos extender un poco al conjunto de la sociedad. La cosa no es que haya casos en los que hay gente que lo consigue, sino que lo pueda conseguir aquel que se lo proponga. Ese es el punto, ¿no? Porque la igualdad de oportunidades era eso. Correcto. Sí, o sea, yo creo que aquel que se lo proponga, no, o sea, en muchas ocasiones te lo puedes proponer las veces que quieras y no lo vas a conseguir, y no por ello O a lo mejor lo consigues, tampoco te pero tienes estás por qué sentir señalado por el sistema. En por así desventaja decir. respecto a Correcto. aquel que parte con una situación de más facilidades, de más recursos, de más Efectivamente. dinero. Bueno, eso es así. O sea, vamos a ver, por ejemplo, yo estuve en un gran despacho antes de meterme en la judicatura, y como yo venía de la pública, tuve que hacer un proceso de selección mucho más largo que los que venían de la privada. Claro. Eso es así. Entonces, Absolutamente. Entonces, una persona brillante con unas medias de matrícula de honor, igual entra en ese despacho, pero la persona que tiene una media de 6 en una privada igual entra por delante que tú. Y además, Carlos, hay una cosa que ha mencionado, y ya simplemente por bueno, pues persona afectada por el ámbito jurídico de igual forma, tenemos que decir que los que efectivamente emprendisteis la carrera judicial o luego después fuisteis, pues eso, abogado del Estado, otras oposiciones grandes, por así decir, dentro del ámbito jurídico, son de un perfil muy distinto a los que luego después acceden a grandes despachos. O sea, que los grandes despachos, ahí sí que yo creo que la meritocracia está un poquito más desdibujada. Carlos, aprovechando que te tengo, una pregunta que tengo que hacer a alguien que ha superado la oposición, que superó la oposición para ser juez. ¿Cómo lo celebraste? El día en que te enteraste de que habías aprobado la oposición. Pues mira, no te das cuenta de lo que has conseguido. O sea, yo aprobé, lo sabes inmediatamente, porque al ser el examen oral te lo dicen. Te lo dicen inmediatamente. allí, vale. No hace falta que te esperes una semana muerto de los De nervios, ¿no? No, te lo dicen inmediatamente, pero yo no me di cuenta de lo que... O sea, me alegré, evidentemente, pero mi madre, que es funcionaria, profesora de secundaria de instituto, además mi madre trabajó muchos años en la privada y luego aprobó la oposición para la pública y su vida pues cambió a mejor, ¿no? Y me decía, no te das cuenta de lo que has conseguido y lo valorarás con los años. Y efectivamente, cuantos más años pasan, más celebro ese logro, ¿no?, que tuve la oportunidad de alcanzar, porque no solo es una profesión apasionante y maravillosa, y que, aunque no lo creáis, en el 99% de los casos no tiene ningún tipo de componente político ni ideológico. Nosotros somos técnicos en Derecho, y aunque la ideología pueda tener a veces un cierto hueco, tú tienes que abstraerte. Yo he tenido muchas veces juicios en los que he salido con una opinión y luego yo me he puesto a escribir y he puesto a leerme los documentos y a ver la prueba, y he tenido que contradecirme lo que yo había pensado inicialmente. Si eres un buen juez, eso es tu trabajo. Abstraerte y tener totalmente al margen lo que tú piensas de determinados temas. Y con los años pues ves que es una profesión maravillosa, ves como compañeros tuyos de facultad muy brillantes pues luego han tenido carreras profesionales pues mucho más erráticas, y yo lo valoro todos los días. Yo cada día que me levanto y voy al juzgado lo valoro y doy gracias a Dios de que tuve la oportunidad, pude estudiarlo y lo pude sacar. Oye, Carlos, si por lo que fuera
te acabas cansando de la carrera judicial, no descartes lo de la radio, que mal no se te da, ¿eh? Me enrollo mucho, eso sí. Un abrazo, Carlos, y muchas gracias. Muchas gracias a Adiós, vosotros. Carlos. Hasta luego. Cerramos con alguna conclusión. Tú has cambiado. Mira, ¿te pasa como a Carlos cuando va a dictar sentencia, que has entrado en este estudio con una idea y te ha cambiado algo de impresión o no? He desempolvado la palabra hercúleo, que hacía mucho que no la utilizaba y me ha parecido muy guay. Y por otra parte, pues bueno, yo creo que al final, como todo ser humano, ¿no? Y como toda ciencia social que tiene a bien, pues creo que tenemos que tener en constante mutación nuestra idea y nuestro pensamiento. Por ende, sigo pensando en que la meritocracia, bueno, pues evidentemente es un invento del sistema capitalista neoliberal para hacerte creer que puedes llegar a ciertas cosas cuando no es posible, y por ello no descarto, ni muchísimo menos, el hecho de que hay que esforzarse y hay que currarse las cosas para llegar a ciertos objetivos por una cuestión personal, vital. Esa sería mi reflexión final. Y por supuesto, valoro enormemente las palizas que se meten los opositores. Me da igual la familia o la pasta que tengan de patrocinio detrás, porque la realidad de facto es que cuando a ti te piden del Oscar Pieri el tema 53, o te lo sabes o no te lo sabes, y si no te lo sabes estás fuera. Entonces, en tanto en cuanto es una cuestión imparcial y objetiva, eso sí que es una realidad. Yo solo no descarto, sino que confirmo que habrá más que necesidad con Inés Hernán. Adiós. ¿Me vas a decir adiós o no? Ah, no, me quedo sonriendo. Es que estás sonriendo, pero es que esto es la radio. ¿Me puedes decir algo? Sí, sonrisa. Vale. Pues muchas gracias, Sastre, otra vez por contar Ala. conmigo, y gracias a todos los que nos escuchan un día más, que os digo. Venga, sonríe, Ala, hala. sonrisas. Adiós.